La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 3, parte 5. Según esta secreta documentación, reanudó la lectura, aceptando de buen grado la lógica curiosidad de su compañera. Todas las creaciones materiales evolucionarias nacen de nebulosas gaseosas y circulares, y todas estas nebulosas primarias son circulares durante la primera fase de su existencia gaseosa. A medida que envejecen, se transforman generalmente en espirales y cuando su función generadora de soles ha terminado, tornan la forma última de cúmulos o aglomeraciones de estrellas rodeados de un número variable de planetas, satélites y otras formaciones materiales inferiores. Algo muy parecido a nuestro minúsculo sistema solar. Pero sigamos con este curioso cómputo. Hace 800.000 millones de años, la creación había tomado forma y Andrónover aparecía como una de las más hermosas nebulosas del superuniverso de Orvonton. Hace 700.000 millones de años, Andrónover alcanzó dimensiones gigantescas y una serie de controladores físicos suplementarios fueron enviados a 9 creaciones materiales vecinas con el fin de proporcionar su apoyo y concurso a los centros de poder del nuevo sistema material que evolucionaba tan rápidamente. En esta lejana época, Andrónover era similar a una inmensa rueda espacial. Cuando hubo alcanzado su máximo diámetro, los materiales que la conformaban iniciaron un progresivo proceso de condensación y contracción y el giro de la rueda se fue haciendo más rápido. Hace 600.000 millones de años, Andrónover, con un máximo de masa, era una inconmensurable nube de gas en forma de esferoide aplanado, y la gravedad y otros factores iniciaron la conversión de los gases en materia organizada. La nebulosa entró entonces en el llamado estadio nebular secundario. Fue adquiriendo la forma de espiral y los astrónomos de otros universos empezaron a percibirlas. Ustedes en Urantia llaman a esta fase fenómenos espirales. Y cuando Andrónover había alcanzado su masa máxima, el control de gravedad del contenido de gases empezó a debilitarse. A esto le siguió una etapa de fuga de gases, brotando de 2 brazos gigantescos y diferenciados que arrancaban de 2 lados opuestos de la masa madre. Estos gases huyeron. La rápida rotación del enorme núcleo central dio enseguida un aspecto de espiral a esas 2 corrientes de gases. El enfriamiento y la condensación posteriores de determinados tramos de ambos brazos terminó por darles una forma nudosa. Estas porciones más densas eran en realidad vastos sistemas y subsistemas de materia física arremolinada en el espacio, envuelta en la nube gaseosa de la nebulosa. Pero Andrónover había empezado a contraerse y el aumento de su velocidad de rotación redujo aún más el control de la gravedad,
y las regiones gaseosas exteriores empezaron a escapar de la influencia del núcleo nebular, saltando al espacio y siguiendo circuitos irregulares para regresar a las regiones centrales, volver nuevamente al exterior y así sucesivamente. Esta, sin embargo, solo fue una fase temporal. La creciente velocidad del remolino pronto acabaría por derramar al espacio enormes soles que seguirían circuitos independientes. Era el principio de la gran dislocación. Hace 500.000 millones de años nació al fin el primer sol propiamente dicho. Este rayo llameante escapó a la influencia de su madre volando hacia una aventura personal, y su órbita quedó determinada por la estela de su propia fuga. Los jóvenes soles de este tipo se convierten rápidamente en esféricos, pasando por diversos períodos evolutivos y de servicio universal. En Norbonton, en nuestro superuniverso, la mayoría de los soles nacieron y nacen de una manera semejante a esta. Hace 400.000 millones de años, Andrónover entró en su período de recaptación, es decir, muchos pequeños soles cercanos fueron nuevamente absorbidos como consecuencia del progresivo incremento de la condensación del núcleo central de la nebulosa. Y al poco dio comienzo la fase final de condensación nebular que precede siempre al fraccionamiento último de estos inmensos agregados espaciales de energía y materia. Sinué levantó la vista del documento y observó a Gloria. A pesar de la terminología empleada, seguía muy atenta a la narración. Y tal y como esperaba, al dar lectura al siguiente pasaje, la hija de la raza azul se estremeció. 1.000.000 de años después, recuerda que hablábamos de hace 400.000 millones de años, uno de los hijos creadores del paraíso elegiría esta nebulosa en desintegración como escenario de una prodigiosa aventura personal, la construcción de un universo local del que llegaría a ser soberano. Ese hijo creador, como habrás adivinado, era nuestro Micael, el llamado Jesús de Nazaret, durante su séptima y última encarnación o efusión en su universo local de Nevadón y más concretamente en la Tierra o Iurancha. Y casi inmediatamente empezó la creación de los mundos o esferas arquitecturales o artificiales de las que ya te hablé, así como la preparación del planeta capital, del que muy pronto sería Nevadón, y de los correspondientes grupos planetarios, sedes de 100 constelaciones. Gloria le interrumpió intrigada. ¿Cuál es esa esfera o planeta capital de nuestro universo local? Salvington. Es la residencia permanente del soberano supremo de Nevadón. Entonces, repuso con incredulidad, según esto, Jesús o Micael vive allí. Eso asegura la quinta revelación, le respondió, compartiendo su lógico escepticismo. Tiene gracia, prosiguió la señora de la Casa Azul. Si esto fuera cierto, Micael, no está en el paraíso o en el cielo,
como dicen. Esos conceptos son tan ambiguos, intervino su amigo, que podríamos considerarlos como válidos. En realidad, ateniéndonos estrictamente a lo escrito, Salvington es la residencia de este hijo creador. Pero supongo ello no quita para que pueda visitar la isla eterna del paraíso. Sinue esperó algún nuevo comentario o pregunta de la hija de la raza azul, pero al no producirse, continuó. Y dice la quinta revelación que fue necesario casi 1.000.000 de años para completar la creación y organización de estos grupos de mundos artificiales de Nevadón. Los planetas capitales de los correspondientes sistemas locales fueron construidos en un lapso de tiempo que se extiende desde aquella época hasta unos 5.000.000.000 de años antes de la era cristiana de Urantia. Hace 300.000.000.000 de años, las órbitas solares de Andrónover se hallaban bien definidas y el sistema nebular pasaba un período de relativa estabilidad física. En aquel tiempo, más o menos, el Estado Mayor de Micael tomó posesión de Salvington y el gobierno de Ubersa, capital del superuniverso de Orbonton, reconoció oficialmente la existencia física del nuevo universo local. Había nacido nuestro Nevadón. Hace 200.000.000.000 de años, la contracción y condensación de Andrónover se incrementaron, generando inmensas oleadas de calor desde su núcleo central y afectando incluso a regiones vecinas a la rueda madre. Las inmensas áreas exteriores eran ya más estables y algunos planetas habían empezado a girar alrededor de soles, logrando un progresivo enfriamiento que los hizo aptos para la siembra de la vida. Los más viejos planetas de Nevadón datan precisamente de esta época, 200.000.000.000 de años. El mecanismo completo de este universo local empezaba así su funcionamiento y la maravillosa creación de Micael fue registrada en Ubersa, sede capital del superuniverso, como un nuevo universo habitable y de ascensión humana progresiva. Era lo que, con nuestras pobres palabras, podríamos llamar nuestro particular principio de los tiempos. Sinue, al margen de sus dudas, pronunció aquellas últimas frases con una velada emoción. El principio de los tiempos, susurró Gloria, un principio en el que ya existíamos, al menos en la mente de ese hijo creador. Sinue fue comprendiendo que aquella aparentemente árida exposición de datos, fechas y complejos procesos en el nacimiento y evolución de Andrónover guardaba también su importancia. Descubrir y entender que Micael era el creador de un universo local y no de toda la creación podía herir y extrañar, pero, en el fondo, una mente despejada y racional como la de Gloria terminaba por aceptarlo y maravillarse ante la perfección del gran responsable, el Padre Universal. Dios rara vez actúa directamente.
Son sus intermediarios los que participan y colaboran en los planes divinos, y la creación de Nevadón, era otro ejemplo sublime. Así lo entendía Sinué y en consecuencia decidió aventurarse un poco más en estos tiempos primigenios de la historia de Iurancha. Y hace 100.000 millones de años, la tensión de condensación en Andrónover alcanzó su apogeo. La tensión calorífica llegó a su cenit, pero más pronto o más tarde, la batalla entre el calor y la gravedad es resuelta siempre a favor del primero, y dio comienzo una espectacular dispersión de soles. Sinué hizo un paréntesis resumiendo estos primeros estadios nebulares. El primario, como cité anteriormente, es circular. El secundario suele tomar forma de espiral y el terciario provoca esa fuga o dispersión de soles. En cuanto al estadio cuaternario, la nebulosa experimenta una segunda huida de masas solares. En el fondo es el final de la masa central o madre que acaba como una acumulación globular o como un vicio y solitario sol. Hace 75.000 millones de años, Andrónover se hallaba en ese período terciario. Fue el punto culminante de la primera dispersión solar. A partir de entonces, la mayoría de esos soles formaron sus respectivos cortejos planetarios, atrapando en sus órbitas un sinfín de cometas, satélites, islas oscuras, meteoros y nubes de polvo cósmico. Este primer período de fuga de soles en Andrónover terminó hace 50.000 millones de años. Para entonces se habían formado ya 876.926 sistemas solares. Así consta, al menos, en la quinta revelación. El epílogo de este estadio terciario se produjo hace 25.000 millones de años, pero los fenómenos de contracción física y de creciente producción de calor no habían terminado en el seno del corazón de Andrónover, y hace 10.000 millones de años daba comienzo el cuarto ciclo. La temperatura de la masa nuclear experimentó su cota máxima y el núcleo original de la nebulosa empezó a sufrir fuertes convulsiones bajo la presión de la condensación de su propio calor interno y la atracción gravitacional cíclica y progresiva del enjambre de sistemas solares liberados. Estaba a punto de producirse la gran cadena de erupciones nucleares que inaugurarían esa segunda y definitiva huida de masas solares y con ello el período cuaternario de Andrónover. Y hace 8.000 millones de años nuestra nebulosa estalló. Fue una colosal erupción final. Solo los sistemas solares exteriores resultaron a salvo de esta magna perturbación cósmica. Era el fin de la cuna de nuestro universo local, lo que los astrónomos de Urantia han llamado el Big Bang o gran explosión primigenia que, según ellos, dio lugar al nacimiento del universo. Y tienen razón en parte.
En realidad, como ves, no se trataba del origen o nacimiento del universo, sino de un gigantesco pero simple universo local. A raíz de este estallido, como si se tratara de un último y múltiple parto, la nebulosa parió cientos de miles de nuevos soles, y entre ellos el nuestro, el que nos alumbra todavía. Esta expulsión final de soles antes de la definitiva agonía de Andrónover se prolongó durante casi 2000 millones de años. ¿Cuándo nació nuestro Sol?, interrumpió Gloria con curiosidad. Sinué esperaba la pregunta y con una sonrisa buscó entre sus documentos. La quinta revelación fija ese momento justamente con la muerte de la nebulosa, hace unos 6.000 millones de años. En los archivos celestes, nuestro Sol figura con el número 56 antes de la aparición del último Sol de esta segunda generación o familia de estrellas huidas de Andrónover. Y se dice que esta erupción última del núcleo nebular engendró 136.702 soles o estrellas, la parte mayor globos solitarios. En total, pues, la nebulosa de Andrónover dio a luz 1.013.628 sistemas solares. El nuestro, llamado Mont Masia, figura con el número 1.013.572. Fuimos, en definitiva, de los últimos, algo así como los benjamines de Nevadón. Es decir, repuso la hija de la raza azul con sorpresa, si esto fue así, los humanos de Iurancha somos en realidad unos bebés dentro de la gran familia cósmica de Andrónover. Unos bebés, en efecto, confirmó su compañero. Gloria, sin saber por qué, había empezado a experimentar una singular mezcla de amor y tristeza por aquella madre, Andrónover, capaz de autoaniquilarse con tal de que sus hijos pudieran vivir, y sin poder evitarlo, preguntó por el final de la madre nebulosa. Murió, pero sigue viviendo, añadió el investigador con dulzura, en sus millares de soles y sistemas planetarios. Y cuenta esta historia celeste que el último rescoldo de esta magnífica nebulosa sigue encendido en el corazón de Nevadón, calentando con su luz rojiza a una humilde familia de 165 planetas que giran en torno a esta venerable anciana madre, origen de dos poderosas generaciones de monarcas de luz. Gloria animó a su informador para que le hablara de Mont Masia. Las preguntas se entorpecían unas a otras en su corazón. ¿Cómo nació nuestro Sol? ¿Cuándo y cómo lo hizo Iurancha? ¿Quién o quiénes fueron los responsables de la aparición de la vida en nuestro mundo? Sin querer, la hija de la raza azul empezaba a aproximarse a la casi olvidada pregunta inicial. ¿Qué era la raza azul? Hace 5.000 millones de años, retomó el hilo Sinué, nuestro Sol era un globo incandescente, relativamente solitario,
que había atrapado a su alrededor residuos de la reciente conmoción cósmica de la que precisamente había nacido. Hoy es un astro casi estable. Las manchas solares que surgen cada 11 años y medio nos recuerdan que en su juventud el Sol que da nombre a Monmasia fue una estrella inquieta y variable. En aquellas primeras fases de su vida, la continua contracción y la elevación gradual de su temperatura provocaron inmensas convulsiones en su superficie. Convulsiones y ciclos explosivos que duraban 3 días y medio. Estas periódicas pulsaciones contribuyeron decisivamente a que nuestro Sol se viera afectado por determinadas influencias exteriores que lo marcarían para siempre. Nuestro Sol, en suma, estaba dispuesto para contribuir a la aparición de lo que hoy conocemos por sistema solar. Monnasia iba a nacer, pero el grupo de mundos que hoy giran a su alrededor no tuvo un nacimiento común y corriente. Según la quinta revelación, menos del 1% de los sistemas planetarios del superuniverso de Orvonton han tenido un origen como el nuestro. También en eso somos distintos, Sinue asintió con un cierto aire de satisfacción. Aquí se cuenta que hace 4.000 millones de años un enorme sistema llamado Angona comenzó a aproximarse a nuestro solitario Sol. El corazón de ese gran sistema era un gigante del espacio, oscuro, sólido, poderosamente cargado y con una prodigiosa fuerza de atracción gravitacional. A medida que Angona viajaba hacia nuestro Sol, sus pulsaciones solares iban derramando torrentes de materia gaseosa que eran proyectados en el espacio como gigantescas lenguas. Estos chorros solares terminaban por caer de nuevo sobre el coloso de Angona. Sin embargo, conforme seguía acercándose, estas cataratas de gas incandescente se fueron quebrando y solo las raíces retornaban al cuerpo del visitante. Inmensas áreas exteriores de dichas lenguas se desprendieron para formar cuerpos materiales independientes, es decir, meteoritos solares que comenzaron a girar alrededor del Sol según órbitas elípticas propias. Esta situación se prolongó por espacio de 500.000 años aproximadamente. Cuando Angona hubo alcanzado su posición más próxima a nuestro Sol y coincidiendo con una de las convulsiones internas periódicas de éste, aquella serie de fenómenos conduciría a una dislocación de la masa solar del astro que hoy no alumbra. Dos enormes volúmenes de materia escaparon de nuestro Sol, cada uno en las antípodas, y una de estas dos formidables lenguas solares, la que se hallaba más cerca del sistema intruso, fue atraída por Angona, separándose definitivamente de la masa solar. Las dos extremidades de esta columna de gases eran afiladas y su centro muy hinchado. Y al poco dicha lengua evolucionó formando los 12 planetas de Monmasia. En cuanto al gas eyectado por el lado opuesto,
terminaría por condensarse, dando lugar a los meteoros y al polvo espacial del referido sistema solar. A pesar de ello, y a medida que Angona fue alejándose hacia las profundidades siderales, nuestro Sol terminó por recapturar buena parte de esta materia. Angona, en suma, no había pasado lo suficientemente cerca como para robar un mínimo de materia solar. Sin embargo, su providencial vuelo por las cercanías del solitario Sol permitió atraer hacia el espacio intermedio toda la materia que hoy compone el sistema planetario. Los 5 planetas interiores nacieron de los núcleos en vías de enfriamiento y condensación de las referidas y afiladas extremidades de la lengua de gas que Angona había conseguido levantar en el Sol. Saturno y Júpiter, en cambio, se formaron a partir de las porciones centrales y más voluminosas. La poderosa atracción gravitacional de estos 2 planetas gigantes no tardó en capturar la mayor parte de los materiales desprendidos del sistema intruso, como lo atestigua el movimiento retrógrado de algunos de sus satélites. Júpiter y Saturno, como consecuencia de haber surgido de la zona central y sobrecalentada de dicha lengua, contenían verdaderos materiales solares que brillaban con una luz cegadora, derramando enormes cantidades de calor. Fueron durante un tiempo soles secundarios, y ambos siguen siendo prácticamente gaseosos, no habiendo logrado su definitivo enfriamiento y solidificación. En cuanto a los 10 planetas restantes, su solidificación fue rápida, iniciando un proceso de atracción de enormes y crecientes cantidades de materia meteórica que circulaba en el espacio próximo. La Tierra, por tanto, intentó resumir Gloria, como los demás planetas fríos, tiene un doble origen. En efecto, primero como núcleos de condensación gaseosa y finalmente como basureros de materia meteórica. Fíjate que los planetas no giran alrededor del Sol en el plano ecuatorial. Esto se hubiera sucedido si los planetas se hubiesen desprendidos como consecuencia de la fuerza centrífuga. En cambio, giran en el plano de la protuberancia solar que provocó Angona, un plano que forma un acentuado ángulo con el del ecuador solar. Poco después del derramamiento de esa masa ancestral que dio lugar al nacimiento de Monmasia, y mientras Angona se encontraba todavía en las proximidades del Sol, 3 planetas mayores del sistema de Angona pasaron muy cerca de Júpiter. Su atracción gravitacional, incrementada por la del Sol, fue suficiente para arrancarlos del dominio gravitacional del intruso. Originariamente, todos los materiales que formaban nuestro sistema solar circulaban en órbitas de dirección homogénea, y de no haber sido por la captura de estos 3 mundos extraños, todo ese cortejo planetario habría mantenido siempre la misma dirección en sus movimientos orbitales. Pero el impacto de los 3 tributarios de Angona
provocó en el jovencísimo sistema solar de Monmasia nuevas direcciones, apareciendo los llamados movimientos retrógrados. Pero permíteme que, antes de proseguir con estas revelaciones, todas ellas ignoradas aún por nuestros astrónomos, te lea lo que podríamos calificar de fatídica profecía. Sinue tranquilizó a Gloria. No te alarmes. Esta profecía, si es que se le puede dar ese nombre, no va con el siglo XX, ni tampoco con los tiempos inmediatamente futuros, pero ahí está. Dice la quinta revelación que en la era de la formación de 105 planetas de nuestro sistema, los más próximos al Sol fueron los primeros en sentir cómo su velocidad de rotación se veía frenada como consecuencia de los frotamientos cíclicos. Estas influencias gravitacionales contribuyeron también a estabilizar las órbitas planetarias, reduciendo ese ritmo de rotación de los mundos sobre sí mismos. Por ello, los planetas giran cada vez más despacio hasta que su rotación axial se detiene. Esto hace ni más ni menos que uno de los hemisferios del planeta en cuestión quede permanentemente enfrentado al Sol, como sucede con Mercurio o con la Luna respecto a Urantia. Siempre presentan la misma cara. Pues bien, cuando esos frotamientos cíclicos de la Luna y de nuestro planeta se vean igualados, la Tierra presentará el mismo hemisferio a nuestro satélite natural. El día lunar equivaldrá entonces al mes lunar con una duración aproximada de 47 días terrestres. En el momento que se alcance ese equilibrio en ambas órbitas, las fricciones cíclicas actuarán en sentido inverso. La Tierra atraerá progresivamente a la Luna. La hija de la raza azul torció el gesto con un mohín de alarma y exclamó: ¿La Luna puede estrellarse entonces contra la Tierra? Según esto, señaló Sinue la documentación que manejaba, no. En ese futuro lejano, nuestro satélite se aproximará a Urantia hasta unos 18.000 kilómetros. Hoy, como sabes, se encuentra mucho más allá. La distancia máxima de la Luna a la Tierra es de 384.400 kilómetros aproximadamente. Pero la fuerza gravitacional de Urantia provocará la dislocación de la Luna. ¿Qué significa eso? Que nuestro satélite natural estallará quedando reducido a pequeñas partículas.